y agosto ha sido denominado el mes de la Biblia. En realidad no es que sea la conmemoración de que este mes nos llegó la Biblia, sino que es el mes en que se envían ofrendas especiales a las sociedades bíblicas, ¿sí? Las sociedades bíblicas son estos intentos, principalmente de misioneros. Así es como pasa más o menos. Un grupo de misioneros llega a un lugar, aprenden la lengua de ese lugar, aprenden el idioma y empiezan a hacer la labor de traducción a ese idioma. No es nada sencillo, ¿sabe? Todavía hace unos 80 años no había una Biblia en el idioma maya, por ejemplo, en la lengua maya. Eso es apenas reciente que se completó la Biblia en la lengua maya. No había Biblias tampoco en el idioma náhuatl y ya se han traducido. Hasta el día de hoy hay algunos lenguajes de Chiapas que no han podido recibir la Biblia en su idioma. Y eso solo aquí en México. Imagínense en todo el mundo cuántos idiomas hay y la gente no tienen todos ellos la bendición de leer la palabra de Dios en su idioma. A veces se hacen esta especie como de dinámicas, esta especie como de análisis para ver un poquito cómo piensan las personas. Los psicólogos les encanta hacer este tipo de análisis diciendo, si pudieras escoger solo 3 artículos para quedarte en una isla desierta, ¿qué escogerías? Solo 3 artículos. Y sabe, yo espero que un cristiano, entre otras cosas, diga, yo quiero estar con mi Biblia. Si voy a estar en una isla desierta por mucho tiempo, uno de esos 3 artículos debe ser mi Biblia. Podríamos quedarnos sin otra cosa, pero la Biblia es importante. Claro, hoy no es el único formato, pero dirán, bueno, hoy tenemos la Biblia en los teléfonos, ¿no? En los smartphones. Sí, pero se le acaba la batería y cuando se le acabe la batería quiero ver qué hagas. Esto todavía es bastante práctico. No se le acaba la batería, es fácil de utilizar, así es que le recomiendo en verdad que si usted va a leer la Biblia, no es que sea pecado leerla en la pantalla de su dispositivo, pero todavía es muy práctico hacerlo acá. Puede también rayarla. Recuerde que nosotros no creemos que sea pecado rayar la Biblia. Ráyela, ponga anotaciones, haga algo que le resulte práctico para entenderla, para analizarla, ráyela, subráyela, coloréela, lo que sea necesario. Pero este libro, de verdad, debemos atesorarlo, hermanos. Esta noche hay hijos de Dios que darían lo que fuera por tener lo que hoy tenemos nosotros en nuestro idioma. Hemos ido hablando de algunas características de la Biblia. Hemos dicho que la Biblia es un libro de origen celestial. Sí, a esto le llamamos la inspiración de las Escrituras. Moisés, David, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y Pedro, todos los autores de la Biblia, ciertamente ellos escribieron y Dios los utilizó en su contexto, pero cada palabra que salió de esas plumas fue inspirada por Dios. Por lo tanto, el origen de este libro es celestial, por eso le llamamos las Sagradas Escrituras. Algo hay en este libro que no está presente en ningún otro libro de la tierra, ¿sí? Aquí en verdad Dios nos habla, por su Espíritu Santo llegamos a esa convicción. Este libro, por lo tanto, no solo es de origen celestial, sino es totalmente confiable en su mensaje. Es confiable, no miente, no son fake news, no nos da un mito, no son mitos estas historias, no son leyendas, es la verdad de Dios. Infalible, inerrante son los términos técnicos. Y hoy vamos a hablar un poquito más de este libro, diciendo básicamente que este libro es un libro cristiano. La Sagrada Biblia que tenemos es una Sagrada Biblia cristiana. No le he dicho por qué se llama Biblia. Biblia en realidad es un número plural, es un nombre plural. Biblia significa libros, ¿ok? Libros, especialmente biblioteca, ¿sí? Biblia es biblioteca y es que, como usted sabe, este libro, si bien es solo un volumen grande, en realidad está compuesto por varios libros. No sé cuántos de ustedes lo sepan de memoria en los libros, pero los dividimos en Antiguo y Nuevo Testamento.
pero es una colección de libros, por eso se le llama libros, ¿sí? La biblioteca sagrada o los libros, es plural. Y esta biblioteca, estos libros, esta Biblia, es una Biblia cristiana. Y hoy vamos a hablar de eso, de la necesidad de las Escrituras. Este libro no es opcional para los cristianos, este libro es necesario. Hoy, esta semana, compartíamos algo de esto. Permítame, leo parte de lo que compartíamos cuando hablamos de la necesidad de las Escrituras. Y es que las Sagradas Escrituras, ya dijimos, son el medio designado por Dios para revelarse a sí mismo, para mostrarnos su voluntad, para guiarnos al conocimiento de la verdad y la salvación. Ellas, la Biblia, las Sagradas Escrituras, contienen todo lo que se puede aprender acerca de Dios para salvación. Ojo con lo que estamos diciendo. Las Sagradas Escrituras contienen todo lo que se pueda saber, todo lo que sea necesario saber respecto a qué hacer para ser salvos. Ese es el punto. Puesto que el mayor problema del ser humano es el pecado, y ¿sabe por qué es grave el pecado, verdad? Porque la paga del pecado es muerte, así es que si tenemos pecado, estamos condenados al infierno. Ese es nuestro problema. Pues Dios, en su gran misericordia, se revela a sí mismo para mostrarnos el camino de vuelta a Él, el camino de salvación. Todo lo que usted necesita saber para salvación, quiero ser muy enfático en eso, está aquí. No está, dicho de otra forma, no encontrará aquí todo lo que a usted se le ocurra preguntar. Quiero ser muy claro también con eso. No habrá aquí una respuesta a cada pregunta que a usted y a mí se nos ocurra preguntar. Hay cosas que Dios se reserva. Hay cosas que Dios pues no nos reveló en este libro. No porque sea un Dios malo, no porque sea un Dios que se guarde información, sino porque esas cosas que a veces preguntamos no son necesarias para salvación, ¿sí? Ejemplo, hay gente que discute si Adán y Eva tenían ombligos. Hágame el favor. Hermano mío, si tenían o no tenían ombligos, eso no es indispensable para salvación. No es necesario saber eso. Hay gente que trata de, ya saben, estos días se ha puesto de moda que los extraterrestres y que si hay marcianos y no sé qué. Hermano mío, bueno, yo tengo, por supuesto, cada quien tiene una perspectiva. Yo creo que nada de eso es verdad. Pero no es de lo que la Biblia va a hablarnos. Cuídense de todo aquel que dice, encontramos mensajes secretos y códigos secretos. La Biblia no nos fue dada para leerla como si fuera una tabla Ouija, ¿no? Como si fuera un código secreto. La Biblia nos fue dada para entender una cosa. ¿Cuán grave es el pecado? Porque a veces ni de eso somos conscientes de cuán grave es el pecado. Y cómo nos libramos de la condenación. ¿Cómo ocurre eso? A través de Cristo. Dicho de otra forma, este libro es necesario para salvación. No es necesario para muchas cosas. Si usted quiere ser una persona exitosa en su trabajo, este libro no es necesario para eso, ¿eh? Este libro no es un libro sobre éxito laboral. Si usted quiere ser una persona con ciertas habilidades comunicativas, de relaciones humanas, este libro no es un manual de relaciones humanas. Sin duda, sí da muchas instrucciones al respecto de cómo trabajar, cómo hacer las cosas, pero este no es un libro de esa naturaleza, no es un libro de autoayuda, no es un libro de coaching motivacional, es un libro cuyo propósito es mostrarnos a Cristo. Y eso ya es mucho decir, hermanos, porque entonces vamos a hablar de cómo de muchas maneras no se le está sacando a este libro el provecho que debiéramos sacarle. Déjenme, vamos por un camino un poquito particular. Habría que hablar de lo que la Biblia no es, ¿sí? ¿Qué no es la Biblia? Ya en los domingos anteriores hemos advertido, bueno, de entrada, no es un accesorio, ¿verdad?
Esas personas que piensan que este libro es como mágico, como que de buenas vibras, ahí lo abro y lo coloco en la sala para que así traiga bendición. Este libro no es así, no es mágico. O sea, no, usted lo puede poner en su cuarto y no espere que esto haga la diferencia, porque eso es brujería, ¿no? O sea, pensar que el libro por sí mismo tenga poder, eso es propio de la hechicería, eso es propio del paganismo. Nosotros no creemos que el libro en sí tenga una esencia. Pero hay otras formas en que a veces la gente concibe este libro que me parecen, a la luz de las Escrituras, inapropiadas, maneras inapropiadas de ver este libro. Déjenme, las enumeramos algunas de ellas. Este libro, hermanos, este libro no es un libro de concursos y efemérides, ¿ok? No es un libro de concursos y efemérides. Los que en nuestra adolescencia o juventud estuvimos en las filas de algún ministerio juvenil, nos acordaremos de algo que llamaban el esgrima bíblico. ¿Se acuerda de eso? Esgrima bíblico. Hágame el favor. ¿Y en qué consistía el esgrima bíblico? ¿Te acuerdas, hermana Sagrario? ¿Qué era? Es quien encuentra más rápido un pasaje, ¿no? No sé qué piensa usted, pero eso no te hace necesariamente cristiano, ¿verdad? O sea, perdón, pero yo era muy bueno para encontrar las citas bíblicas, pero una cosa es ser diestro en usar la Biblia y encontrar el pasaje. Vaya, eso requiere rapidez. Pero eso no te va a llevar a la gloria eterna. Y se hacían concursos, ¿no? Y muchos de nosotros ganamos. No sé si alguien de ustedes ganó. Diga, yo era campeón de esgrima bíblico. Sí, eso en realidad, créeme, no hace ninguna diferencia, ¿eh? Perdón, pero no la hace. Ahí veo papás contentos ya en esta época de campamentos y de escuelitas bíblicas. Muchos dicen, ay, mi hijo ganó en esgrima bíblico. Sí, bravo, qué bueno. Solo demuestra que es muy rápido. Eso es todo. En realidad no hay ninguna virtud en ello. De hecho, no es este libro para concursar de esa manera. ¿Se acuerda de un juego de mesa que se llamaba Maratón? ¿Algunos de ustedes jugaron eso? Maratón. Una serie de preguntas de todo tipo, geografía, historia, conocimiento general, ¿no? Y nunca faltan los que son muy buenos para memorizar, que se la saben de todas, ¿eh? Que dónde nació Albert Einstein y que quién descubrió la penicilina y que cuándo cayó en la Unión Soviética. Un montón de preguntas. Bueno, hay quien hace de la Biblia esta clase de libro, ¿no? Y es muy común, de veras. O sea, me atrevo a decir que muchos de nosotros participamos de esto creyendo que esto era una actividad cristiana en sí, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo se llamaron los 3 hijos de Noé? A ver, ¿a los cuántos años murió Jesús? A ver, ¿en qué lugar nació Juan el Bautista? ¿No? ¿Cómo se llamaron los papás de José? Y todo eso, claro, tiene, insisto, su mérito, ¿sí? Quien se la sabe de todas esas preguntas, bueno, dirás, amplio conocimiento. Qué bueno, bravo, felicidades. Y solo recuerdo, también los demonios creen y tiemblan. O sea, también los demonios pueden responder un montón de preguntas de estas y no hace ninguna diferencia. Por lo mismo, insisto, no estamos en contra del conocimiento bíblico, así de datos, pero este libro no fue dado para inflar nuestro ego, pensando que porque sé responder un montón de preguntas, ya le estoy sacando provecho. Sin duda tendrá un montón de datos interesantes, pero este libro no es un libro de concursos y efemérides, no es eso. No es tampoco un libro de frases célebres, algo muy común en nuestra época también, la época de las redes sociales, la época en que, bueno, alguien selecciona un versículo favorito, generalmente estos versículos que son pues de palabra así bonita, consoladora, hasta motivacional, ¿no? A veces mucho cuidado sacados de contexto, pero como le gusta a la gente son la clase de pasajes que hasta lo enmarcamos, lo subimos ahí a las redes sociales.
A mí me llama la atención también que está poniéndose de moda, hermanos. No sé por qué estas modas eclesiásticas, algo que llaman lettering, ¿no? Que es hacer palabras bonitas, letras bonitas. Y ahí están, principalmente ocurre entre damas, pintando la Biblia, coloreando. Mire, una cosa es subrayar, escribir palabras claves. Otra cosa es pensar que la Biblia es un cuaderno para colorear. ¿Quiere colorear? Cómprese un cuaderno para colorear. Pero hay gente que hace esto, ¿no? Ay, mi devocional, pero es más colorear que nada. Eso no es sacarle provecho a las escrituras. No es un libro para ir solo seleccionando las frases que me gustan. No es un libro de recetas. ¿A qué me refiero con que no es un libro de recetas? Bueno, no es la clase de libro que usted pueda leer, que usted pueda decir, bueno, voy a hacer lo mismo que hizo este personaje para obtener el mismo resultado. Cuídense mucho de eso porque eso abunda, ¿sabe? Ejemplo, ¿qué comieron Daniel y sus amigos? ¿Se acuerda? Ahí van Daniel y sus amigos para Babilonia. Y ahí está la mesa del rey. Y ellos dicen, no vamos a comer de la mesa del rey. ¿Y qué pidieron que les den? Legumbres y agua. Y entonces digo yo, pues voy a hacer lo que hizo Daniel. Porque él, para mostrar su santificación, se abstuvo de esa comida y comió legumbres y bebió agua. Entonces, hermanos, a partir de mañana voy a comer solo legumbres y beber agua para ser más santo. ¿Así funciona? Oh, sin duda tu cuerpo te lo va a agradecer, ¿no? Pero no es la receta. No hay algo así como hágalo usted igual. Sigamos con Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces, dice el pasaje, ¿no? La historia. Hasta hay un canto por ahí, ¿no? 3 veces oraba Daniel en el día. Y entonces, no es que usted y yo debamos concluir, como Daniel oró 3 veces, yo tengo que orar 3 veces también. No, ore 5, ore 4, ore 20, ore tanto como se pueda. No es un libro de recetas en ese sentido. Pregunta, ¿cuántos años duró el noviazgo de Jacob y Raquel? ¿Cuánto? 12, 14. Iban a ser 7, ¿verdad? Pero le jugaron una bromita por ahí de mal gusto y tuvo que echarle 7 más. Imagínense que alguien concluye, solo por eso, hermanos, los noviazgos cristianos deben durar 7 años. Porque Jacob estuvo dispuesto a esperar 7 años. No. O sea, a eso me refiero con que no es un libro de recetas tipo, haga lo que hizo Daniel, haga lo que hizo Jacob, haga, y de hecho, por favor no lo haga. No vaya a andar haciendo lo que hizo David con la vecina. No vaya a andar haciendo lo que hizo Sansón con la filistea. O sea, hay un montón de cosas que no están ahí precisamente para decir, lo voy a imitar. Porque de hecho, todos estos personajes, si bien a veces parecen heroicos, todos tienen su lado oscuro. Pecadores con decisiones necias. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces sacamos solo estas historias de la Biblia y las presentamos como historietas. Y esto ocurre mucho en esta época del año, de los campamentos, le digo. Andan presentando a Esther como la nueva Barbie. Como ahorita está de moda la Barbie, Esther es como la nueva Barbie. Y andan presentando a Sansón y a David como los superhéroes, como la Liga de la Justicia. Y entonces los niños, claro, ven solo estas escenas, pero no les estamos mostrando al personaje principal. Y de hecho, al motivo por el cual se nos dio las Escrituras, que no es otro sino Cristo. Y por eso es importante entenderlo. Dijimos desde el principio, este libro es un libro cristiano. Una más, no es un libro de reglas, ¿ok? No es un libro de reglas, es decir, ciertamente hay mandamientos,
pero no es la clase de mandamientos que usted dice, ya lo cumplí, ya lo cumplí, ya lo cumplí, entonces soy salvo porque ya cumplí los mandamientos. De hecho, al ver los mandamientos de Dios, queda en evidencia que estamos muy lejos de cumplirlos. Al presentarnos hoy a la mesa del Señor, hermanos, nadie lo va a hacer diciendo, Dios, he cumplido tu ley tan perfectamente que puedo venir a tu mesa y tomar libremente por mis méritos. Nadie puede hacer eso. Lo hacemos con quebranto de corazón. Señor, lo hemos intentado. Hemos querido obrar como tú quieres. Hemos querido pensar como tú quieres. Pero, Señor, fracasamos. Aún en nuestros mejores intentos. Tú eres tan santo. Tu ley es tan perfecta que nosotros, aún siendo tus hijos, henos aquí, necesitados de tu gracia. Así es que las reglas de la Biblia, los mandatos, no son como para decir, haz esto, 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 esto y ya eres salvo. Que eso es lo que creen, entre otras cosas, los testigos de Jehová, ¿sabe? Los testigos de Jehová piensan que si usted obedece las reglas, ya se ganó el cielo. No es así, no funciona así. ¿Cómo funciona? Bueno, este libro es un libro especial, es un libro que nos ayuda con nuestro mayor problema. ¿Cuál es nuestro mayor problema? El pecado. Ese es nuestro mayor problema, el pecado. Este libro nos ayuda a entender cuán grave es nuestro pecado y qué es lo que hizo Cristo Jesús para salvarnos. Le invito a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Miren la certeza con la que habla Pedro sobre la palabra de Dios, sobre la revelación de Dios. 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura, de la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Pero está hablando en sentidos figurados, simbólicos. Es Jesucristo. Jesucristo es aquel que trae un nuevo día a la historia. Es como si la historia de la humanidad hubiera quedado en tinieblas desde Génesis capítulo 3. La noche vino, las tinieblas cubrieron la faz de la tierra, pero he aquí el lucero de la mañana que trae el nuevo amanecer. Pero hasta que llegue esta plenitud del día, Pedro dice, bien hacen estar atento a la palabra profética más segura. Atentos, como si fuera una antorcha que nos va alumbrando. Entendiendo esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Solo les recuerdo, esto que tenemos aquí son palabras de los apóstoles, ¿sí? Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pedro hizo ahí 2 cartas. Juan escribió lo suyo. Otros apóstoles escribieron los evangelios. Los apóstoles murieron, ¿ok? Nosotros no creemos que existan hoy apóstoles. Tenga cuidado, hoy se presentan como apóstoles. No, que el apóstol Cash Luna y que el apóstol Guillermo Maldonado son patrañas, son charlatanes. No hay más apóstoles después de los que Jesús discipuló. ¿Ok? Ahora, estos apóstoles dejaron el testimonio aquí, en las Escrituras. Y este testimonio es concordante con el Antiguo Testamento. Ellos solo están explicando cómo aquel que fue prometido ha venido a salvarnos en Jesucristo. De manera que nosotros debemos entender esto que dice el versículo 20 de 2 de Pedro 1. Ninguna profecía de la Escritura, o sea, ninguna enseñanza, ninguna palabra es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro no habló de su ronco pecho, que Pablo no habló nada más porque se le ocurrió, que Juan no hizo ahí algunas ideas al aire. Mire lo que dice el versículo 21.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es importante, porque lo que tenemos aquí es profecía que Dios trajo por humanos, pero por humanos inspirados por el Espíritu Santo. Lo está diciendo muy bien Pedro. Y la razón por la cual el Espíritu Santo los inspiró es para cumplir lo que Jesús dijo antes de irse. ¿Se acuerda? Jesús dijo, les conviene que me vaya. Yo me tengo que ir al Padre. Pero desde allá les enviaré al Espíritu Santo. Él les hará conocer todo lo que deban saber. Y hermanos, aunque nosotros no somos una iglesia que hace mucho énfasis en estas ideas del Espíritu Santo, como hacen algunos que piensan que el Espíritu Santo te tumba, te da un mareo, te da un soponcio y te caes. No. Este es un hecho. Si usted es un cristiano, si usted está en Cristo, hubo un momento, como ya lo hemos dicho los otros domingos, en que este libro se volvió especial para usted. Hubo un momento, no sé qué momento habrá sido, pero usted debe estar consciente de eso, en que usted fue cautivado por este libro y dijo, esto es palabra de Dios. Y quien lo convenció de eso no fue la iglesia, no fue el pastor, no fue la denominación, no fue su abuelita o su mamá. Quien lo convenció de eso, ¿sabe quién fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo algo en usted que conectó su convicción, su fe, entendiendo, wow, esto es Dios hablando. Y a partir de ahí espero usted lo está creyendo y creciendo. Claro, hay pasajes complicados. Claro, hay doctrinas que hay que masticar despacito porque están muy intensas. Pero lo que es necesario para salvación, hermanos, está clarito. Lo que es necesario para salvación es muy clarito. Se trata de entender de quién se trata la Biblia. Una historia, una persona, una necesidad. De eso se trata la Biblia. ¿Qué historia? La historia del Dios que crea todas las cosas para su gloria, que crea al ser humano a su imagen, que le dice, no vayas a tocar ese fruto. Pero ahí va el hombre a comer del fruto prohibido. Y tal parece que todo se arruina, tal parece que el hombre, ¿qué hiciste? Lo echaste a perder, Adán. Maldición, muerte, miseria. Pero tranquilos, todo ocurre de acuerdo al plan. Desde la eternidad, Dios ya había destinado que este hombre caído, corrompido, maldito, sería doblemente bendecido al no solo ser creado por Dios, sino ahora al ser rescatado por Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues Dios determinó que una persona especial rescatara al hombre, nada más y nada menos que su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque la mayor necesidad del hombre es redención, no salud, no un noviazgo, no éxito, redención. Y eso es lo que tenemos en este libro, redención en la persona de Cristo. Una y otra vez vemos estos patrones. No me da tiempo toda esta noche de enlazar todas las posibilidades que hay, pero déjenme subrayamos al menos tres patrones que continuamente vemos en la Biblia. Continuamente vemos en la Biblia la profecía, la promesa de un hijo. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿sabe? Desde Génesis 3, 15. ¿Se acuerda lo que le dice Dios ahí a Adán, a Eva e incluso a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo Dios?
Dios está prometiendo un hijo. ¿De quién va a nacer este hijo? De la mujer. Note que en nuestra traducción Reina Valera dice entre tu simiente, pero la palabra simiente en el hebreo es una palabra masculina. Una mejor traducción sería pondré enemistad entre el descendiente de la mujer. El descendiente de la mujer. Está enfatizando, vendrá un varón y este varón va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Es un hijo prometido. Este hijo prometido va a poner fin al reinado de la serpiente. No es la única vez que se promete un hijo. Allá en Navidad recordamos mucho un pasaje que es Isaías. ¿Se acuerda? Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Tantas historias de la Biblia que anuncian un hijo. Solo recuerde, hay muchos nacimientos de hijos milagrosos, ¿se acuerda? Personas que no pueden tener hijos y Dios les concede un hijo, como Isaac, por ejemplo. Y tal parece que está la expectativa de, a lo mejor este es, pero no fue Isaac. Y bueno, luego hay por ahí otro hijo, ¿no? Un tal David, pero no fue David. Y cada hijo que va naciendo parece que va a ser el cumplimiento de la promesa, pero no era ninguno de ellos, sino aquel que nació en Belén de Judea. ¿De qué trata este libro entonces, hermanos? Pues es la promesa una y otra vez dada de un hijo especial, único, en quien sería redimida toda la humanidad. La Biblia no trata principalmente de Sansón, principalmente de Daniel, principalmente de José. Todos estos son personajes de reparto, ¿sabe? Son personajes secundarios. No son los más importantes. El personaje principal es Jesús, un hijo prometido. No solo un hijo prometido. Continuamente vemos en la Biblia la necesidad de un rey. ¿Sí? Vemos que en la historia de Israel se van levantando los reyes, pero todos ellos resultan defectuosos. ¿Ha visto eso? Rey tras rey resulta defectuoso. Solo lea esos libros como Los Reyes. La mayoría de estos reyes resumen su vida en hizo lo malo ante los ojos de Dios. Un montón de reyes, pues ahora sí que chafas. Nada diferente a nuestros políticos de ahora, ¿no? O sea, los políticos se presentan a veces como los mesías, ¿no? Ay, voy a salvar al país, voy a cambiar, hermano. A estas alturas ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Ningún presidente, ningún gobernante es perfecto. Todos son corruptibles. Todos caen de alguna manera en vicios. Pero entonces la humanidad está como esperando a alguien que sí sea justo, pues, que no sea mentiroso, que sí se compadezca de su pueblo. ¿Será posible que haya tal rey? Un rey amoroso, cercano, que no busca servirse de la humanidad, sino que incluso, oh sorpresa, brinde servicio a su pueblo. Ah, sí lo hay. Este rey fue prometido allá en 2 de Samuel 7:12. Dios habla con David y le dice, mira David, yo levantaré a alguien después de ti, después de que tú te mueras, porque te vas a morir, pero yo voy a levantar a uno de tu linaje. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. David, de la tribu de Judá. Jesús, de la tribu de Judá, en Belén, nacido. Por eso llegan los magos de Oriente preguntando, ¿dónde está el rey? El rey. En Daniel capítulo 7, mucho ojo porque es importante este pasaje. En Daniel capítulo 7, ese Daniel, allá en Babilonia, bajo los dominios de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene una visión. Y esta visión es sobre un rey más grande que Nabucodonosor, más grande que David, el rey más grande que ha pisado la tierra.
Dice el versículo 13 que hay alguien a quien llama el anciano de días y hay alguien a quien llama el Hijo del Hombre. Y dice que a este Hijo del Hombre, Daniel 7:14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué es importante para nosotros Daniel 7? Porque es el único pasaje del Antiguo Testamento, hermanos, donde se utiliza la expresión Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? A quien se le da dominio, gloria y señorío. Y cuando llega Jesús, ¿sí se acuerda cómo se refería Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. El Hijo del Hombre soy yo. Wow, lo que está diciendo Jesús es, yo soy el Rey. Yo soy el Rey. A eso vino a la tierra. Este libro, hermanos, repito, no trata principalmente de Moisés, no trata principalmente de Jonás. Todos estos son interesantes. Pero Moisés no va a transformar tu vida, Jonás no va a transformar tu vida, Cristo va a transformar tu vida, siendo este Rey que viene a traer orden y dominio de justicia a nuestra vida y al cosmos. Este no solo es el Hijo prometido, no solo es el Rey prometido, es el Cordero prometido. La idea de animales muriendo sustitutoriamente atraviesa toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura. Desde que Adán y Eva pecan, ¿se acuerda? Adán y Eva pecan, se cubren de tristes hojitas. Y Dios, en lugar de eso, de dejarlos con sus hojas, los cubre de pieles de animales. Deducimos que hubo un sacrificio allí. Que animales fueron sacrificados para cubrir la miseria y pecado de Adán y Eva. Animales muriendo por los pecadores. Luego vemos que ese Abel entiende algo de eso y la ofrenda que Abel presenta a Dios es de un animal, un cordero, un animalito. Y Abraham también lo entiende y ofrece un cordero. De hecho, en Génesis 22:8, ¿se acuerda de esa historia? Y se acuerda, la hemos estudiado alguna vez acá. Ahí va Abraham con el pequeño Isaac, bueno, no tan pequeño, ya es un adolescente, camino al monte que el Señor les ha dicho, el monte Moria. Abraham va triste en gran parte porque Dios le ha pedido que sacrifique a su hijo. El hijo le pregunta, papá, algo aquí no me cuadra, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué dice Abraham? Génesis 22:8. Dios, hijo, Dios se proveerá de cordero. Hay algo ahí en esa frase. Abraham está hablando proféticamente, porque efectivamente no murió Isaac, murió un cordero provisto por Dios, pero eso solo era como una probadita. Veremos después que los corderos mueren todo el tiempo del tabernáculo. El día que Israel es liberado de Egipto, tienen que matar un cordero, ¿se acuerda? La sangre tiene que manchar las puertas para que Dios no nos mate. Siempre es la misma historia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Toda la Biblia, todo este libro está manchado en ese sentido de sangre. Las historias de la Biblia son las historias de sangre. Sangre de un inocente muriendo en tu lugar. Y todo eso apunta ¿a quién? A Cristo. No vemos la sangre de Moisés derramada por Israel. No vemos la sangre de David derramada por Israel. No vemos la sangre ni siquiera de Elías derramada por Israel. La única sangre derramada por el pueblo de Dios es la de Jesucristo, el Cordero. Y este Cordero prometido llega un día y dice ya, el reino se ha acercado. Juan 1:29. Este es el día en que Juan el Bautista ve a Jesús viniendo hacia él. Lo va a bautizar Juan a Jesús. Pero las palabras de Juan el Bautista son: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. ¿De qué trata entonces la Biblia? Pues de un solo personaje, hermanos, el personaje central, Cristo. El Hijo prometido desde Génesis 3:15, el Rey prometido que traerá por fin orden en este caos que el pecado produjo, el Cordero prometido en cuya sangre somos lavados y limpiados. Por cierto, esta noche vamos a tomar la Pascua cristiana, porque eso es lo que conmemoramos, que aquellos sacrificios, aquellos corderos degollados con la sangre rociada, solo apuntaban al sacrificio perfecto de Jesús. Por eso hoy no matamos un animal. Por eso no nos vamos a comer la carne de un cordero. Vamos a comer un poco de pan, un poco de jugo de uva, conmemorando que aquel que bajó del cielo para salvarnos permitió que su sangre fuera derramada y estuvo dispuesto a que su cuerpo fuera molido por nuestros pecados. Cuando lea la Biblia, cuando leamos la Biblia, entonces, hermanos, tengamos esto en mente. Este libro no es un libro solo para saber datos, no es un libro para conocer un montón de personajes. Hay que conocerlos, vale la pena. Pero el personaje al cual nos debe guiar este libro no es otro sino Jesucristo. Por eso es un libro cristiano. Usted y yo no se supone que abramos la Biblia, la leamos y terminemos diciendo, wow, qué grande es Moisés. Wow, qué grande es Jonás. Wow, qué interesante es Joel. No, se supone que al leer este libro nuestra conclusión es, no hay alguien más como Cristo. No hay nadie como Cristo. En Él tenemos salvación. Todo apuntaba hacia Él. De hecho, el día de la transfiguración, ¿se acuerda? Aparecen de un lado Elías, de otro lado Moisés. Pero Elías y Moisés no reciben gloria. El único que irradia gloria, el único que irradia majestad es Jesús al centro. Todo lo demás, la ley y los profetas testifican de Jesús. Por eso no somos testigos de Jehová. Por eso no es esto una mezquita. Porque nosotros no vemos a Jesús como un profeta más, como un maestro más. Lo vemos como el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, nacido, sacrificado, muerto y sepultado para darnos vida y salvación. Al leer este libro, hemos de leerlo como cristianos, buscando a Cristo en cada página, como todo apunta a Cristo, y al ver la historia de sacrificio y victoria en nuestro lugar, como hoy cantamos, este glorioso intercambio, nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro gozo deben acrecentarse. Hermanos, este libro nos conduce a Cristo. Por este libro conocemos lo grave de nuestro pecado, pero también lo afortunados que somos de que Jesús nos venga a dar salvación por su sangre. Así es que pidámosle a Dios iluminación para leer este libro cristianamente, buscando a Jesús en cada página y buscando tener comunión con este Jesús, Rey y Señor de nuestra vida. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a orar pidiendo que nos dé cada vez más entendimiento de su palabra, pero también sometimiento a ella, y oremos también preparándonos para participar del sacramento. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo. Gracias por no habernos dejado fuera del Edén y por abrir un camino de vuelta al paraíso, a tu presencia, Padre. Gracias por los profetas, por los apóstoles, que hablando por tu inspiración, fueron marcando con tu palabra el camino hacia Jesús, Padre. Gracias, porque ahora al abrir tu palabra podemos entender que Cristo es aquel provisto por ti para salvarnos del pecado, la muerte, la condenación, el infierno, la ira eterna, Padre. Gracias por el Verbo encarnado, por Emmanuel,
por ser Dios con nosotros, porque estabas en todo el derecho, Padre, de mandarnos lejos de ti, de fulminarnos con tu ira. Y en vez de eso, tejiste toda esta historia de redención, de misericordia, de rescate, Padre. Concédenos, Señor, tener un aprecio mayor por tus sagradas escrituras. Concédenos, Padre, valorarlas como este libro celestial que puede transformar nuestra vida cuando tu Espíritu Santo lo usa como una espada que nos traspasa y que cambia nuestra manera de pensar y se apropia de nosotros, Padre, porque nos da vida, porque nos hace libres del fanatismo, de la mentira, del engaño, y nos conduce a la fe. Concédenos, Padre, al participar de tu mesa, una mayor conciencia de lo inútil que es confiar en nuestras obras, en nosotros mismos, en nuestros méritos, pero de lo afortunados que somos si ponemos toda confianza, esperanza y fe en tu Hijo Jesús, Padre. Gracias por el glorioso intercambio, por transaccionar nuestra culpa con su justicia, nuestro pecado con su santidad y darnos de esta forma salvación, perdón, redención. Gracias por la sangre, gracias por la cruz, gracias por tu Hijo, Padre. Concédenos cada día más odio al pecado, cada día más hambre de tu palabra, cada día más necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Bendice, Padre, a todo aquel que come y bebe con fe en Cristo tu Hijo, Señor. Sácianos de ti y danos más y más de tu misericordia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable